Hola, ¿qué tal, hermanos? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en este programa que se titula La Entrevista, una servidora América del Pilar, en el programa La Entrevista, en Quirios, el centro de la radio. Y bueno, el día de hoy tenemos el tema Padre Martín del Campo y tenemos al Padre Rafael González Hernández. Él es el encargado de la causa de beatificación y en verdad para nosotros es un honor tenerlo el día de hoy, Padre, con nosotros para que nos hable acerca de este tema del Padre Martín del Campo. Con mucho gusto, América, estoy para servirles y también para poder compartir esto con todos los que sigan esta transmisión. Así es, Padre, pues iniciamos la entrevista porque sabemos que su tiempo es muy valioso y pues bueno, también los invitamos para que compartan esta entrevista con sus amigos, sus familiares, todas las personas que también tuvieron ese privilegio de haber conocido en vida al Padre Martín del Campo. Padre, ¿nos pudiera platicar acerca de la vida del Padre Martín, cómo fue su infancia y bueno, toda su biografía? Mira, el Padre Martín fue originario de Lagos de Moreno, estado de Jalisco, en los Altos de Jalisco. Nació en el año de 1917, en el mes de diciembre, en el seno de una familia pues muy cristiana, católica, como suelen ser las familias de aquella zona del estado de Jalisco. Y nació en unos tiempos difíciles. Prácticamente acababa de pasar la Revolución Mexicana, apenas 7 años. El país estaba sufriendo muchos cambios en todos los aspectos. Su padre era ferrocarrilero, no maquinista, sino telegrafista, y trabajaba en los ferrocarriles nacionales, mandando y recibiendo los mensajes que se estilaban en ese tiempo por medio del telégrafo para el orden exacto en la circulación de los trenes. Su madre era una mujer dedicada al hogar, pero era una maestra natural, nata, que enseñó a sus hijos a leer, a escribir, y les transmitió la fe en el verdadero Dios por quien se vive, y un amor acendrado a la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de la Asunción, patrona de Lagos de Moreno. Y en ese ambiente familiar cristiano de los Altos de Jalisco, en esas épocas, allí fue donde el Padre Martín vio la luz del día, inició su vida y su primera infancia. Fue un niño normal en la extensión plena de la palabra, pero siempre temeroso de Dios. Y cuando digo temeroso de Dios, no quiero decir que le haya tenido miedo a Dios, sino tomando muy a pecho el sentido del temor de Dios en la Escritura, cuidadoso de no ofender. Porque su madre pues les dio unos principios muy buenos y el padre, don Juan Manuel, así se llamaba, pues era un hombre muy estricto, a quien respetaban. Y en ese tiempo, pues los hijos respetaban mucho a los padres, les tenían de veras un respeto irrestricto. No había las libertades que hoy tenemos. Inclusive él se crió en medio de aquella enseñanza antigua, ese método antiguo, la letra con sangre entra, y también recibiendo algunos varazos o cuartazos según fuera el caso en la infancia, y no había derechos humanos a los cuales acudir para quejarse u oficinas del DIF o cosas por el estilo. Esa fue así la primera infancia del padre Juan Manuel Martín del Campo, porque su nombre era Juan Manuel y sus apellidos Martín del Campo. Y nosotros
pues de cariño siempre le decíamos el padre Martín, pero eso era su apellido, Martín del Campo, y su nombre Juan Manuel. Eso te digo a grandes pinceladas de la primera infancia. Así es, padre. Después, ¿cómo el Señor lo llamó al sacerdocio? Mira, hay una anécdota que es real, por supuesto. Doña Ana María acostumbraba, como lo hacían las mamás, las abuelas de ese tiempo, después de dar de cenar a sus hijos, los acostaban y los persinaban ya para que conciliaran el sueño. Y así persinaba a cada uno de sus hijos, los acostaba, y tendría el padre Martín unos 8 años más o menos, o 7, algo así, y él dormía junto con su hermano, el padre Fernando, porque también fue sacerdote, un padre Josefino, ya murió. Y luego que los persinaba, y ella creía que ya estaban dormidos, los dos hermanos, Juan Manuel y Fernando, saliendo de la habitación, ella se ponía de rodillas a hacer oración y ponía los brazos en forma de cruz para hacer oración. Ese era un estilo que se usaba en ese tiempo. Y ella oraba de esta manera, entre otras plegarias: Dios mío, concédeme que al menos alguno de mis hijos sea sacerdote. Hay que ubicarnos en la sociedad de los Altos de Jalisco de ese tiempo. Que una familia tuviera un hijo sacerdote era un gran don, era una gran bendición, pero también daba un gran prestigio a la familia. Y ella quería que alguno de sus hijos fuera sacerdote. Y esto me lo contó el mismo padre Martín y lo platicó a muchos más. Oían que la mamá oraba en voz alta así, y él estaba con su hermano Fernando. Y el padre Martín decía: no, yo no, que sea él, y señalaba a su hermano Fernando. Y su hermano Fernando decía: no, yo no, que sea él, y señalaba al padre Martín. Pues puedo decirte que a la postre los dos hermanos fueron sacerdotes. Primero, Fernando ingresó con los padres josefinos ya en la Ciudad de México, porque se tuvieron que salir de Lagos de Moreno por motivos de la guerra cristera, y peligraba la vida de ellos allí. Y se instalaron en la Ciudad de México, y allí Fernando ingresó con los padres josefinos, los misioneros josefinos, y Juan Manuel fue con él. Pero el padre Martín, también así me lo contó, vio la vida religiosa y no es que le hubiera disgustado, pero no se sintió llamado a ese carisma, como su hermano, que fue religioso josefino, sino que él se sentía llamado a la vida del clero secular, al sacerdocio en la vida diocesana, teniendo al obispo a la cabeza y no a un superior general de una congregación religiosa como su hermano. Y entonces buscó algunos pretextos para salirse de la congregación de los josefinos, y ahí él mintió, inventó que estaba enfermo, que no se sentía bien y que tenía que dejar a los padres josefinos. Y de esa manera se chispó de los josefinos y regresó a su casa, pero siempre con la idea, con el llamado y la respuesta al sacerdocio, y esa inquietud no lo dejaba tranquilo. Pasaron algunos años, inclusive regresó un tiempo muy corto a Lagos de Moreno a vivir, ya no se acostumbró allí, volvió a regresar a la Ciudad de México, y él, ya más jovencillo, tendría unos 15 años, 16 años,
seguía con la idea del sacerdocio, pero no religioso, sino diocesano. Pero ya los seminarios estaban cerrados por la persecución religiosa cristera que había ya casi terminado para el año 30, 29-30, y todavía los seminarios no se abrían en el país con toda libertad, habiendo un agravante aquí en el estado de Veracruz, que tenía como obispo a San Rafael Guízar, y fue expulsado de la diócesis por el gobierno perseguidor, y fue cerrado el seminario aquí, que estaba en ese tiempo en el Pasaje Revolución, ese espacio que ahora ocupa el Pasaje Revolución, y lo que está bajito inmediatamente, ¿cómo se llama? Que no hay tianguistas allí, la Plaza Clavijero, la Plaza Clavijero. Esa era la parte del seminario. Después fueron los talleres de la impresora del gobierno del estado por muchos años. Entonces San Rafael se llevó a esconder el seminario de Veracruz a México, y en el seminario de Veracruz, escondido en México, San Rafael era ayudado por una religiosa, que puedo decirte que pues era una mujer misteriosa, porque no se sabe más de ella. Era una monja que estaba ayudando a San Rafael con el seminario, le ayudaba en parte con la cocina, pero también salía a buscar jóvenes, a buscar vocaciones, y sobre todo salía a pedir ayuda económica para el seminario del Santo Obispo de Veracruz. Y solía pasar a tocar con frecuencia a la casa de los Martín del Campo en México, y pedía ayuda para el seminario del Santo Obispo de Veracruz. Y allí una vez doña Ana María, la mamá del padre Martín, platicando con esta religiosa, le dijo: yo tengo aquí mi hijo, es un muchachito que quiere ser sacerdote, yo lo noto muy pensativo, él no sabe a dónde ir porque los seminarios están cerrados, y está muy inquieto por ingresar a un seminario. Y esta monja le dijo: pues yo conozco un seminario, el seminario de Veracruz, lo tiene el Santo Obispo de Veracruz aquí escondido. Por cierto, tenía parte del seminario en Azcapotzalco, la actual alcaldía de Azcapotzalco, diócesis también de Azcapotzalco ahora. Ahí estaban los chicos, los latinos, y la monja esta se apresuró a decirle: si quieren yo hablo con el señor obispo y le digo que si recibe a Juan Manuel. Y habló la monjita esta, y total que una tarde se presentó y dijo: vengo porque quiero presentarle al señor obispo a Juan Manuel. Entonces doña Ana María lo arregló rápidamente y le preparó algunas cosas como si ya se fuera a ir, un tanto precipitadamente, pero lo hizo. Y llegaron y los recibió San Rafael. La primera respuesta que recibió doña Ana María y la Madre Paz, porque así se llamaba esta religiosa, así se le conocía con el nombre de la Madre Paz, y Juan Manuel, fue que no había ya camas dispuestas, no había lugares ya para recibir un alumno más en Azcapotzalco, que estaban construyendo unas galeras para agrandar el latinado, y que por el momento no podía ser recibido, que esperara un año a que terminaran eso y luego pudiera ingresar al seminario, el seminario de Veracruz, escondido en México. Pero cuando San Rafael Guízar dijo eso, entonces la Madre Paz le dijo a San Rafael: señor, pero ¿qué va a hacer doña Ana María con su hijo todo ese tiempo? Yo le suplico que lo reciba. Y te puedo decir que por intercesión de esta monjita misteriosa, Juan Manuel fue recibido inmediatamente por San Rafael, quien ordenó que le prepararan un escritorio, una cama, un lugar donde pudiera estar, y que ya en ese momento se quedara en el seminario. Así ingresó al seminario y así empezaron sus primeros pasos
en la formación sacerdotal. Ay, padre, qué interesante de esto que nos está Sí, porque comentando. pues ahí se ve la mano de Dios. Claro. El santo obispo dijo, no puedo, es una imprudencia que lo reciba porque pues, no tengo espacio, que venga después. Pero la monjita esta insistió y se ve que tenía ascendencia sobre el santo obispo de Veracruz, y el santo obispo de Veracruz dobló las manos y lo aceptó. Y lo aceptó. Sí, Lo sí, que es sí. de Dios. Exactamente. ¿Y cómo sigue esto, padre? Pues mira, lógicamente ingresó al latinado, que son los primeros cursos de humanidades en los estudios eclesiásticos. El estudio del latín, del griego, en ese tiempo también del francés, porque luego se iba a necesitar para la filosofía. Muchos textos de filosofía estaban en francés. Y además de una espiritualidad muy propia del inicio de los jóvenes que empezaban sus estudios eclesiásticos. Y Juan Manuel, pues fue un chico normal, aplicado, piadoso, en quien San Rafael Guízar puso especial atención, porque era alto, fornido, y San Rafael escogía a los más altos y fornidos para que cada semana lo acompañaran al mercado de la Merced a comprar los víveres para el seminario: arroz, frijol, azúcar, harina, todo lo que se ocupaba para el seminario. Verduras, carne, lo compraban en el mercado de la Merced, granos, cereales, y se llevaba no solo a Juan Manuel, sino 4 o 5 de los fuertes para que echaran los bultos en el último vagoncito del tranvía, que era un vagoncito de carga, para que ellos cargaran. Y lo vio que se desempeñaba bien, y entonces San Rafael empezó a jalarlo más y más, y fíjate que luego se le olvidaba a San Rafael el nombre de Juan Manuel, y le decía el muchacho de la Madre Paz, porque la Madre Paz era el que quien lo había llevado al seminario. Y así lo llamaba, así lo mencionaba, así decía, llamen al muchacho de la Madre Paz. Porque además les pedía a San Rafael a estos muchachos que le ayudaran a hacer paquetes a manera de despensas para irse por las tardes a la periferia de la Ciudad de México a repartir víveres entre los pobres. Vamos a pensar, no sé si soy exacto, pero no creo estar tan alejado de lo que voy a decir, que en ese tiempo la Ciudad de México tendría 1 millón de habitantes, o ponle 1,5 millones, no era la macro ciudad que soy. Pero tenía un círculo de miseria muy grande, como todas las ciudades. Y entonces San Rafael alquilaba un taxi y se iba con estos muchachos, y en las casitas más pobrecitas que veía, les decía, a ver muchacho, tú bájate ahí y les llevas esa bolsa con víveres, tú bájate a aquella casa y les llevas allá, tú allá. Y si te preguntan quién manda eso, les dices que se los manda Dios nuestro Señor, te despides y está, porque vamos a seguir adelante. Ay, qué hermoso. Y así empezó a tener una relación pues mucho más cercana con San Rafael, a grado tal que más tarde le pidió colaborar con el ecónomo del seminario para ver lo de los víveres, para ver la administración del seminario, siendo alumno, ¿sí? Y ya esa fue una segunda etapa del seminario del Padre Martín en el seminario de Veracruz, escondido en la Ciudad de México. Cuéntenos, padre, la siguiente etapa. No, si la primera estuvo muy interesante. Hay una anécdota que quiero contar. Como el Padre Martín era, pues todos lo conocimos, era un hombre de Dios, era un pan de Dios, pero su carácter no era así. Su carácter era primario, reaccionaba muy fuerte en las primeras de cambio, pero tenía que domarse por virtud. Claro. Y siendo alumno del seminario,
Alguna vez lo visitó su mamá, que le llevó ropa y algunas cosas, y su papá le mandó unas botas de las que les daban a los ferrocarrileros, unas botas que eran de una suela muy gruesa, como las de los electricistas, que se los daban en ferrocarriles nacionales, y tenía unas botas nuevas que se las mandó a su hijo. Pues él se las puso, obviamente. Pero eso valió que le pusieran el apodo del sargento. Y no le gustaba al padre Martín que le dijeran el sargento. En una ocasión un compañero suyo que le hizo burla por las botas y le dijo, sargento, que lo coge a golpes, que lo estaba matando. Tuvieron que ir a quitárselo. Claro, después se arrepintió, hizo las paces con pero era primario en sus reacciones, no era así pacífico como todos lo conocimos, no. Ajá. Eso lo hacía por virtud después. Y así fue domando lo que él llamaba la bestia que llevaba dentro. Pasó al teologado, después de estudiar la filosofía. Para entonces ya el teologado estaba en Tlalpan. El filosofado estaba en lo que ahora es el nido de el Club América, en Coapa, la hacienda de Coapa. Ahí tenía San Rafael Guízar alquilada la hacienda de Coapa, donde nacieron las Águilas del América, que ahora siguen ocupando ahí ese lugar. Y varias veces el padre Martín, con el padre Valiente, con el padre Ernesto, con otros sacerdotes, recuerdo el nombre de un sacerdote de la arquidiócesis de Yucatán, Monseñor Gamboa Lugo, que eran seminaristas y que eran buenos futbolistas. Los maristas que vivían allí a un lado le pedían a San Rafael, muchachos, para reforzar el equipo de los maristas, que competían con otros equipos allí en Coapa. Y ellos compitieron con varios equipos, pero dieron en ese equipo el origen a lo que después se desarrolló como el Club América. Ellos, quiero decirte que eran americanistas de hueso colorado toda su vida, porque habían crecido ahí con el América. Pasaron a Tlalpan, a lo que fue el teologado, y allí pues ya se encontró con otro tipo de estudios, la revelación, la teología, las ramas de la teología, con una espiritualidad pues más acendrada todavía. Y allí le tocó al padre Juan Manuel Martín del Campo recibir las primeras órdenes menores de manos de San Rafael Guízar. La tonsura, el hostiariado, cómo se estilaba en ese tiempo, que ya eso ya no existe, se reformó después. Pero también le tocó enfrentar la muerte de San Rafael Guízar allí. Así es. Esto sucedió el mes de junio, 6 de junio de 1938. Y le causó mucho pesar al padre Martín, porque recibió con San Rafael hasta el subdiaconado. Y la muerte de San Rafael, pues para él significó mucho en su vida, porque había sido su maestro, había sido su guía espiritual, había trabajado muy cerca de él, y él quería que lo ordenara sacerdote San Rafael, pero pues murió, ya no lo ordenó sacerdote. Y siguió para terminar sus estudios de teología, y finalmente lo ordenó el sucesor de San Rafael Guízar, Monseñor Manuel Pío López. Y también con Monseñor Pío López tuvo una relación muy buena. Quiso mucho a su obispo, y su obispo lo quiso a él, porque era un hombre virtuoso, era un hombre de Dios, era un hombre de paz, a base de virtud, no creas que fuera sangre de atole, no, la sangre hervía, pero él hacía muchos ejercicios de virtud, muchas prácticas de virtud para domar su carácter. Y vino a Jalapa para recibir aquí la ordenación sacerdotal ya en 1940,
cuando empezó a pasarse el seminario nuevamente de Veracruz a su sede original, Jalapa. Ya había pasado la persecución religiosa aquí y el seminario llegaron primero los teólogos y alquilaron una casa en Clavijero, cerca de donde había estado el seminario antes. La casa estaba exactamente donde ahora está la casa del señor Agüeda, enfrente. Sí. Una casa grande, y allí estaba el teologado. Y el padre Martín llegó allí ya como prefecto, como maestro, recién ordenado sacerdote. Más tarde llegó el filosofado y entonces se instaló primero el filosofado en Úrsulo Galván 136, que fue por muchos años la sede y el domicilio oficial del Seminario Conciliar de Jalapa. Era una casa muy grande con un patio solariego lleno de naranjos que daba hasta la iglesia de los Corazones. Todavía no estaba abierta la avenida Ávila Camacho. Y luego llegaron los latinos, se cerró la unidad de Azcapotzalco, y entonces los latinos se fueron a vivir temporalmente a la Casa Azul, allá por el dique, por los lagos, para después juntar todos, latinos, filósofos y teólogos, en Úrsulo Galván 136. Y allí el padre Martín fue maestro, fue director espiritual, fue un gran acompañante en la formación sacerdotal de muchos alumnos que lo recordaban después como un santo sacerdote. Y empezó a desempeñar también pues algún ministerio en algunas comunidades. Por ejemplo, le tocó rescatar la iglesia del Dique, que estaba cerrada por la masonería en Jalapa, y que había pertenecido a la fábrica textil y a la hacienda textil que había allí, que era una fábrica de hilados, más bien, de los propietarios que fueron en antaño de ese lugar, de la familia Pasquel. Y a él le tocó luchar mucho por abrir la iglesia, que estaba dedicada a Santa Bárbara. Era una capillita dedicada a Santa Bárbara. De hecho, ahí hubo un incidente pesado. Un grupo de masones lo mandó a apedrear, le dieron unas pedradas, le pegaron. Pero él no se espantó por eso, siguió luchando. Y finalmente logró rescatar esa capillita incipiente de Santa Bárbara y consultó con el señor López, que era el obispo, en torno a cambiarle el nombre de Santa Bárbara y poner a la Santísima Virgen María. Y entonces escogieron la advocación de Santa María de Guadalupe, que luego fue la iglesia del Dique de Santa María de Guadalupe, que ahora es la gran basílica menor del Dique, dedicada a Santa María de Guadalupe. Pero a él le debemos que esa capilla se hubiera rescatado, porque el barrio del Dique era bravo y era conflictivo. Sí, hoy es un barrio muy bello, pacífico. Claro, sí. Pero en ese tiempo no lo era tanto. Y con ayuda de algunos vecinos pudo rescatar eso. Él celebraba allí la misa, preparaba niños y niñas para los sacramentos y rescató esa iglesia. El resultado, vuelvo a decirte, es la actual basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Fue director espiritual del seminario, estuvo en distintos ministerios, estuvo un tiempo colaborando en San José, en la catedral, en distintos lugares, fue capellán de religiosas, confesor de religiosas, maestro en el seminario y director espiritual. Hasta que, después de eso, fue enviado a San Jerónimo de Coatepec, al finalizar la década de los 50, para empezar la década de los 60. Y allí se convirtió en un gran pastor,
en un pastor de almas que entregó su vida al servicio del pueblo santo de Dios, que tuvo una predilección especial por la atención a los enfermos, que tuvo una predilección especial por propagar la devoción a la Virgen María, que le tocó dar culto a Cristo Rey en el Cerro de las Culebras, arriba, en Coatepec, que fundó el Colegio México, Así es. que ahora existe todavía, aunque no en el lugar inicial donde pensaba el padre Martín, sino a donde está ahora, pero que existe el Colegio México. Así es. Y no solo atendía a Coatepec, atendía toda la región espiritualmente. Había así como algunos sacerdotes que considerábamos santos, En Coatepec estaba el padre Martín del Campo. Y me viene a la memoria otro hombre de su tiempo, un poquito más anterior que él, pero que coincidieron en tiempo, el padre José María López, que estaba en Teocelo, el padre Pepito, un sacerdote también muy querido, también gran admirador de San Rafael Guízar, aunque no había sido ordenado por San Rafael Guízar, pero que siguió mucho la espiritualidad de San Rafael Guízar. Y así había otros sacerdotes en la región que se juntaban y aunque eran párrocos de una población, si había necesidades en otros lugares, iban, hacían misiones, visitaban enfermos, bueno, se ayudaban mutuamente. Eso fue un gran ejemplo. Y allí casi terminó la década de los 60 siendo párroco de Coatepec, que en ese tiempo pues era una sola parroquia, pero no solo de la ciudad, abarcaba hasta Tuzamapan y abarcaba un gran territorio, Mahuistlán, Pacho, La Laguna, La Orduña, Cinco Palos, bueno, era un territorio vasto. Llegó a tener en algún momento 9 vicarios el padre Martín allí. 9 vicarios. 9 vicarios, vivían ahí 9 sacerdotes, porque la parroquia era muy vasta y se dividían el trabajo y así podían sacar adelante la pastoral de esa parroquia. Hasta que llegó, después de la renuncia del señor López por edad, Monseñor Emilio Abascal, que fue el segundo arzobispo de Jalapa. Y Monseñor Abascal, pues lo conocía muy bien. Entonces lo llamó de San Jerónimo de Coatepec a la Catedral de Jalapa para que fuera canónigo, miembro del cabildo de la catedral. Y le encargó ser el canónigo penitenciario, el que se dedicaba a escuchar confesiones, a atender enfermos y casos especiales que había que resolver dentro del foro interno. Era el padre Martín desde la catedral. A él le costó mucho dejar San Jerónimo, pero obedeció y vino a Jalapa. Y en la catedral, pues, se convirtió en un bastión de la misericordia divina, porque pasaba horas en el confesionario. Él dedicó a partir de allí su vida al confesionario. Y no había momento que no hubiera confesiones en la catedral. Uno podía pasar a la catedral a la hora que fuera y estaba el padre Martín confesando o algunos otros canónigos, pero siempre había la garantía que había confesores en la catedral. Y el padre Martín tenía su confesionario que decía canónigo penitenciario y ahí estaban. Las mañanas, en la tarde y en la noche. Y a veces le daba la noche con horas altas y él seguía confesando. Esto pues le hizo tener una fama de un sacerdote santo, pero una fama no ficticia, sino ganada. Porque yo recuerdo, era alumno yo del seminario
y también iba al seminario. Cuando teníamos hora santa los jueves, iba cada jueves en la tarde al seminario y estábamos en la adoración del Santísimo y nada más oíamos que tronaba una banca atrás. Era que había llegado el Padre Martín, se había sentado y tronaba la banca, porque esa banca tronaba. Y ya volteábamos así discretamente y decíamos, ya está el Padre Martín. Entonces nos íbamos a confesar con él muchos. Ay. Y fue un gran confesor, un gran maestro del espíritu, como necesitamos hoy precisamente sacerdotes. Así es. Que sean maestros del espíritu, no demagogos, no políticos, no con doctrinas que no van muy de la mano del Evangelio, Claro. sino con un testimonio de vida. Y el Padre Martín reunía eso. Fíjate que la gente decía que el Padre Martín era santo. Y yo lo entiendo que los fieles lo dijeran, pero que los sacerdotes dijeran y después dijéramos, porque yo ya después como sacerdote fui compañero de él en el presbiterio, dijéramos que él era santo, eso es muy difícil. Que un sacerdote diga que otro sacerdote es santo, eso no es fácil. Y así lo considerábamos, como un sacerdote santo. Y me viene a la memoria la homilía que Monseñor Sergio Beso, más tarde cardenal, en el funeral del Padre Martín dijo, entre otras cosas, dijo, él era un sacerdote santo. Y recuerdo muy bien sus palabras, él era un evangelio viviente, un evangelio viviente. Y decir eso de un sacerdote, pues no es fácil. No. Yo luego les digo de broma a los padres cuando hablo de esto, les digo, pues sin duda que a ustedes les han dicho que son santos, a mí también me lo han dicho. Ah, padre, usted es un santo. Les digo, pero miren, pongan mucha atención cuando digan eso, porque quienes dicen eso o nos dicen eso son las viejitas que ni ven, ni oyen, ni entienden. Pero quien ve, oye y entiende, jamás se atreve a decir que somos santos. Esas viejitas de buena voluntad que ni ven, ni oyen, ni entienden, dicen que somos santos. Obviamente no lo somos. Pero del Padre Martín se decía y era verdad. Y ya que murió Monseñor Abascal, cuando murió Monseñor Abascal, porque murió de una manera inesperada, un infarto, una noche, nadie se dio cuenta hasta el otro día, amaneció muerto de un infarto. Pues Monseñor Obeso, que era el coadjutor con derecho a sucesión, pasó a ser automáticamente el arzobispo. Y entonces lo conservó en el cargo de canónigo penitenciario, pero además lo nombró exorcista de la arquidiócesis y le pidió que lo acompañara a las visitas pastorales para que en cada visita pastoral se administrara el sacramento de la penitencia, de la misericordia de Dios, las confesiones. Y en cada visita pastoral iba el Padre Martín y apenas entraba el arzobispo con el rito de besar el Cristo, rociar agua bendita para la visita pastoral, el Padre Martín se iba a sentar al confesionario. Y si tardaban 3, 4, 5 días o una semana la visita pastoral a una parroquia, todos esos días el Padre Martín en la mañana, en la tarde y en la noche estaba sentado en el confesionario. Recuerdo en una ocasión que fuimos a Plan de Arroyos, yo fui secretario de una visita de esas. Y fue el Padre Martín, el señor Obeso y un servidor. Y estando allí, el Padre Martín se quedó, hasta se nos olvidó llamarlo a comer. Hasta que después nos dimos cuenta. Se acordaron. Él siguió y la fila no terminaba y no terminaba, pero no protestaba, no protestaba. Claro que ese estilo de vida pues le cobró caro en su salud. Sí. Porque el estar sentado tanto tiempo, su edad, él murió a los 79 años, 79, por un
cáncer de próstata que hizo metástasis, como suele pasar en ese tipo de enfermedades malignas. Le mermó mucho su salud. Y ya más tarde, pues tuvo alguna encomienda en Santiaguito, como capellán, otro tiempecito en la Divina Providencia, cuando murió el padre Campos. Ahí lo sucedí yo, él me entregó la Divina Providencia, yo le di las gracias en nombre del arzobispo, pero ya eso fue pasada la beatificación de San Rafael Guízar en el año 95, y él murió en el 96. Ya fue prácticamente para retirarse a su casa. Primero, la familia Soto, Martínez Soto, de Teocelo, Martínez Soto, le prestaron un departamento aquí enfrente de donde estamos nosotros, sobre la calle de Juárez. Y ahí vivió, y ahí hacía exorcismos también en su departamento, y lo buscaban mucho. Pero iba a los pueblos, a las ciudades, se le presentaron casos muy difíciles. Recuerdo que en el año 94, en el mes de noviembre, realizó un exorcismo que fue un tanto espectacular en lo que ahora es el CEMEV, el SEM, Así es. de una mujer posesa ahí que no tenía sacramentos ni nada, y los médicos primero pensaban que estaba loca. Trataron los médicos de seguir con sus pautas la demencia de la mujer, pero no pudieron hacer nada hasta que llegaron a la conclusión que no era cosa de ellos, porque empezaron a pasar cosas muy raras ahí en el nosocomio. Con otros pacientes había una infestación demoníaca, hasta que llamaron al padre Martín, que hizo unas pruebas que siempre hacía, y llegó a la conclusión de que esa mujer en efecto estaba poseída. Pero no empezó inmediatamente a hacer el exorcismo, sino que pidió oración a casas religiosas, hizo ayuno, penitencia, pidió al arzobispo su venia de manera especial para ese caso, hasta que se lanzó a hacer el exorcismo, y en varias sesiones, se llevó varias sesiones, logró liberar a esa mujer. Luego la bautizó, la confirmó, le dio la primera comunión, la rehabilitó humanamente y la hizo volver a su casa. Ella era de la cuenca del Papaloapan, no recuerdo si de Chacaltianguis, no me acuerdo el nombre de la población, de dónde era esta mujer. Una mujer que no sabía gran cosa, pero que había llegado al Zen de una manera muy lastimosa por una condición que parecía una demente, pero con una agresividad, una fuerza terrible, unas reacciones impredecibles totalmente que alarmaron a los médicos y que hacían que en las noches ya nadie quisiera circular por los pasillos del SEM en ese tiempo, tenían miedo por lo que pasaba. Claro. Hasta que el padre Martín liberó todo eso. Pero eso minó su salud hasta que ya el médico un día le dijo: está usted en fase terminal, padre Martín. Ya no hay vuelta de hoja. Y él asumió con mucha paz eso, Pero sí se recluyó a su departamento, después se cambió a una casita que estaba allá por la salida al castillo, y luego esa casita se la dejó a las monjas de Banderilla, las que quiso mucho y atendía, y se fue a vivir acá arriba por la avenida Ruiz Cortines a un lado, no recuerdo el nombre de la calle, por donde está la iglesia de San Felipe, pero el nombre de la calle no me acuerdo. Con Berta Galván, una muchacha de Jico, mi tierra, que se la habían dejado sus papás encomendada al padre Martín. Era hija de don Cástulo Galván, yo recuerdo muy bien a don Cástulo Galván, lo conocí muy bien, tenía una carnicería en Jico, y ella lo atendió. Ya sus últimos días los pasó en el Sanatorio San Francisco, donde murió. Yo lo fui a ver 2 días antes de que muriera.
Llevé al padre Bernardo Villarreal, que quería verlo y no tenía quien lo llevara, era un canónigo también. Lo fui a traer a Coatepec, lo llevé, no tardamos mucho, le dije al padre Villarreal, vamos a saludarlo, pero vamos a ser breves porque el padre no está en condiciones ya de estar recibiendo visitas. De hecho, ya no permitían visitas. Entramos nosotros porque éramos nosotros, el padre Villarreal y yo, pero si no, no hubiéramos entrado. Lo saludamos, nos vio, me acuerdo que todavía se enderezó y se sentó sobre la cama, pero ya muy, muy disminuido. A los 2 días, 3 días murió, murió. Y lo que sucedió en su muerte, pues fue proverbial. La expresión del pueblo de Dios fue: ha muerto un santo, ha muerto un santo. Porque las multitudes se dejaron ir a la catedral donde fue velado, de todos los lugares, de todas las condiciones. Podías ver a gente de la alta sociedad jalapeña y de la región, como a pobres, a enfermos, taxistas, trabajadores. Bueno, en su sepelio los taxistas le hicieron una gran valla sonando los claxos de sus taxis, y muchísima gente, autobuses del servicio urbano, y fue eso una apoteosis, fue una manifestación de fe. Lloraban la muerte del padre Martín, se acercaba la gente a tocar su féretro con rosarios, con flores, con objetos, con prendas, pañuelos. Y fue sepultado en el Panteón Jalapeño, en una fosa que le prestó la familia Galván, precisamente, la familia de Berta, porque no había una fosa para él, no tenían un predio propio, y allí fue sepultado, y ahí estuvo varios años sepultado allí. Eso fue así el transcurso de su vida. No sé si me quieres preguntar algo más. Sí, mucho, mucho, padre. Está muy interesante esta entrevista, padre. ¿Cómo es el traslado de sus restos a la parroquia de San Jerónimo? Que claro, se le quiso mucho. Bueno, a ver, eso ya me tocó hacerlo a mí. Sí, así es, padre. Cuando renunció Monseñor Obeso, por edad, a la arquidiócesis, llegó de arzobispo el que era obispo de Orizaba, Monseñor Hipólito Reyes, así es, que conocía bien al padre Martín, que se había dirigido espiritualmente con el padre Martín cuando era alumno del seminario, que conocía la calidad moral del padre Martín, que conocía su fama de santo, pero que, aconsejado por su tío, el padre Lino Larios, que era otro sacerdote que tenía fama de santo, le dijo: oye, ya que eres el arzobispo, ¿por qué no promueves la causa del padre Martín? Será una gran cosa para la arquidiócesis. Y escuchando a su tío, el arzobispo Hipólito, me llamó un día. Ya había pasado la canonización de San Rafael, acababa de pasar, tenía poco. Y me dijo: oye, ¿cómo ves? Dijo: pues yo no sé, allá tú. Y me dijo: pues yo estoy pensando en hacerlo. Nada más déjame consultarlo con don Sergio a ver qué opina. Consultó con don Sergio y pues el señor Obeso le dijo: pues sí. Él era un evangelio viviente, todos reconocíamos en él su fama de santidad. Es un proceso difícil, le advirtió el señor Obeso, Acabábamos de pasar lo de San Rafael, que nos costó mucho trabajo. Sí. Pero si quieres, lánzate. Y el señor Obeso le dijo: pero dile a Rafael. Entonces me dijo: bueno, me dijo el señor Obeso que te dijera. Digo: en la torre, Dios mío. Yo que ya me había liberado, dije: ya, ¿no? Padre. Bueno,
Entonces empezamos un proceso informativo con las cartas que se llaman postulatorias al obispo, de algunos fieles. Muchos escribieron cartas pidiendo que se abriera el proceso informativo, consultando a los obispos de la provincia cómo debe hacerse, por prudencia de acción. Todas esas respuestas fueron afirmativas. Luego consultando a la Santa Sede previamente para ver si no había algo en contra en los archivos secretos del Vaticano, que se archivan muchas cosas sobre personas y casos y cosas, a ver si no había algo sobre el Padre Martín. Recibimos la respuesta del nihil obstat, no obstaculiza nada, pueden iniciarla. Y así se inició en la catedral, en una ceremonia muy solemne. Se abrió el proceso de fama de santidad y de virtudes heroicas acerca del siervo de Dios, el padre Juan Manuel Martín del Campo. Y fue un proceso que hicimos relativamente rápido, que fue fluyendo. Comparecieron los testigos, se hicieron todas las solemnidades jurídicas que en el caso se deben seguir. Se terminó el proceso, se cerró, se concluyó exitosamente en la diócesis y pasó a lo que se llama la fase apostólica. La revisión, voy a poner el ejemplo así, que no es exacto, pero como si fuera la segunda instancia, revisarlo en segunda instancia. Yo mismo lo llevé a Roma, lo entregué y al poco tiempo nos llegó la respuesta de la aprobación canónica del proceso en cuanto a su confección. Se había cumplido todo en cuanto a su confección, no en cuanto a su contenido, que si constaba o no constaban las virtudes heroicas y la fama de santidad, no, sino que estaba bien hecho el proceso. Y ya luego empezaron las comisiones de teólogos, de obispos consultores, cardenales consultores, y se superó. De tal manera que pudimos obtener, cuando cumplimos los 150 años de la arquidiócesis, el decreto de virtudes heroicas y de fama de santidad del padre Martín del Campo. Y entonces ya no fue nada más el título de siervo de Dios, sino de el venerable siervo de Dios, presbítero Juan Manuel Martín del Campo. Tengo el decreto que se llama de venerabilidad. Todo eso que te digo así en estas palabras muy escuetas, tienen un trasfondo pesado, serio, difícil, sí, claro, pero que se pudo lograr. Y entramos luego a la fase que se llama el proceso sobre un milagro, o el proceso supermiro, para poder llegar ya a su beatificación. Y en esas nos encontramos. Hemos estado un poquito lentos en eso, porque aunque han aparecido muchos milagros, más de 100, pues no todos reunían requisitos para estudios. Y los que reunieron requisitos para estudios, pues luego fueron cayendo ya al adentrarnos en el conocimiento de cada caso. Y lo que ahora nos queda es pedir a Dios nuestro Señor que nos presente el milagro que lleve a el Padre Martín a los altares. Precisamente, mira, aquí tengo una pequeña propaganda de que el próximo 12 de agosto, adelantándonos un día a su tránsito al cielo, al día de su tránsito al cielo, que fue el 13 de agosto de 1996, tengo la invitación, el programa para la iglesia de San Jerónimo en Coatepec, donde está su tumba. Así es. Y ese día va a haber una jornada de oración para pedir por su beatificación y para pedir por la salud de los enfermos, pidiendo la intercesión del Padre Martín,
y administrando la unción de enfermos. Muy bien. Y eso en Coatepec, porque cuando se exhumaron los restos del padre Martín, que te decía yo antes que me tocó ya a mí hacerlo, reconocer sus restos en el proceso informativo diocesano que se debe hacer, pues entonces decidimos sacarlo del panteón, que la gente lo iba a visitar ahí, su tumba, la iba a visitar, encontrábamos cartas, flores, cosas ahí, en su tumba. Pero pensamos que era mejor pasarlo a un templo. Y entonces se propusieron 3 lugares. La catedral, donde está San Rafael, el dique, que era la iglesia que la había rescatado, la Basílica del Dique, o San Jerónimo de Coatepec, donde su fama de santidad se había extendido mucho. Y se sometió a votación entre un colegio cualificado que consultó el arzobispo y ganó Coatepec. Entonces hablamos con el párroco en turno de Coatepec, que era el padre Javier Hoyos en ese tiempo, y se hizo allí en la capilla de San Francisco una tumba, se prepararon sus restos muy bien, y en febrero, tomando la fiesta de San Felipe de Jesús, el 5 de febrero, hicimos el traslado de los restos del padre Martín a donde actualmente está su tumba. Recuerdo una ceremonia muy bonita. Fue una tarde lluviosa, pero con un gentío terrible. Nos esperaron los fieles en el puente de la entrada a Coatepec. Así es. Y de allí nos fuimos caminando hasta el Colegio México, donde hizo una primera parada, y ahí se le hizo un homenaje con los niños, las niñas, los jóvenes del colegio, los maestros. Hay videos muy bonitos de eso, no sé si los tengan. Si no, nosotros los tenemos, se los pueden pedir a Andrés, mi secretario en el museo. Muchas gracias, padre. Hay unos videos muy bonitos de eso, muy claros, muy propios. Y luego ahí se reinhumaron sus restos mortales. Y ahí está en espera de la sentencia del Santo Padre para su beatificación, para luego su ulterior canonización, porque ese es el proceso completo. Pero aquí necesitamos oración. Y yo quiero también dirigirme a todos los fieles a que pidamos a Dios nuestro Señor esta gracia. Ya tenemos un obispo santo, que eso nos interpela a todos, se interpela a nuestros obispos. Claro. Porque los santos son también un ejemplo a imitar. Y como San Rafael debemos luchar por ser santos. Pues ahora tener un santo entre los presbíteros, pues es una gloria también muy grande, un ejemplo muy grande, un reto muy grande, una predilección muy grande de parte de Dios para esta iglesia arquidiocesana. Y estamos en eso, en espera de que Dios pueda concedernos el milagro apto, propio, que aguante los estudios y el proceso jurídico tan riguroso que se sigue para el caso, el proceso médico, para declararlo inexplicable, y entonces se pueda tener el decreto del milagro para pedir inmediatamente su beatificación, que ya no es otra cosa sino eso. Y eso lo vamos a hacer ahora el día 12, lunes, en la parroquia de San Jerónimo, lunes 12 de agosto, a las 11 de la mañana. Invito a todos los fieles que quieran ir. Y luego por la tarde va a haber un rosario para pedir por la salud de los enfermos en la tumba del padre Martín, el mismo día 12. E invito a los fieles a ofrecer sacrificios, oraciones, ayunos por la canonización, la beatificación del padre Martín. Se me olvidó decir que además el padre Martín, ya unos días antes de morir, casi en vísperas, fundó la Fundación Ateca, que ayuda a los enfermos de cáncer. Y él le puso el nombre, Ayúdame hermano, tengo cáncer, con las siglas de Ateca, que hacen una grandísima labor
para los enfermos del SECAM. Así es. Y para los familiares de los enfermos del SECAM, porque los hospedan, les dan medicamentos, les dan alimentos. Bueno, es una obra no altruista, sino de caridad cristiana. Así es. La Fundación Ateca, que lleva los años del fallecimiento del Padre Martín. Creo que son 20, fue en el 96, en el 96. Lleva más de 20 años. Y hacen un gran bien a los enfermos y a los familiares que vienen de muchas partes del estado y de fuera del estado al Centro de Cancerología, aquí en Jalapa, ahí en el Cerro de Nacuiltepetl. Y bueno, así en grandes pinceladas, porque no puedo detenerme a más, esa es la vida y la obra de un sacerdote verdaderamente santo, el padre Juan Manuel Martín del Campo, que sin duda intercede por nosotros desde la presencia de Dios. Así es. Que nos interpela a los sacerdotes con su ejemplo, que nos interpela con su gran caridad pastoral, que nos invita a imitar su vida y obra, y que desde la presencia de Dios, pues yo no dudo que pida por esta iglesia arquidiocesana de la cual él formó parte, de la cual él fue presbítero, distinguido, santo, cuando estuvo sobre la tierra. Eso te puedo decir así. Ay, Padre, en verdad, muchísimas gracias por compartirnos toda esta riqueza y, como usted lo dice, el seguir orando para que llegue, pues, cuando Dios lo quiera, ¿verdad?, la beatificación. Y también seguir orando por usted, Padre, en verdad. Para mí, como se lo comenté al principio, es un honor entrevistarlo y en nuestras oraciones está presente, porque todos estos procesos que nos comenta no son fáciles. No, nada fáciles. No. No, si no cualquiera sería santo. Claro, hombre. Así es. No, eso no. Claro, Padre, y en verdad, muchísimas gracias también a usted por desgastar su vida, por llevar la palabra de Dios, aparte de todo lo sacramental, pues también llevar estos procesos, y también ha de ser hermoso ya ver en los altares a San Rafael Guízar Valencia. Sí, gracias a Dios, sí. Mira, y para México ha sido una gloria tener el primer obispo canonizado nacido en América, Así que fue es. San Rafael. Ahora ya tenemos a Monseñor Óscar Arnulfo Romero, pero el primero canonizado nacido en América fue San Rafael. San Rafael. Había obispos, pero de origen español, pero nacido en América, San Rafael. San Rafael. Sí. Y todo el trabajo pastoral que tienen, Padre, en verdad, muchísimas gracias a nombre, pues, de toda la iglesia, y seguimos con la oración por los sacerdotes que ya no están con nosotros y los sacerdotes que están con nosotros aquí en vida. Ahorita que usted platicaba el traslado de los restos del Padre Martín del Campo, pues en ese entonces estaba yo en la pastoral juvenil. Ah, ¿estabas tú en la pastoral juvenil? Sí, en ¿Lo ese recuerdas? entonces, ya lo recuerdo, Padre, ya lo recuerdo. Entonces, esa alegría que se vivía, ¿no? Y entre jóvenes, pues decíamos, a ver, vamos, que va a ser el traslado de los restos y todo. Y en verdad, Padre, cuando íbamos caminando, recuerdo una tarde con lluvia, pero mucha pertinaz, gente. como estamos en estos días. Así es, Padre. Así es, y en verdad, cuando lo vi a usted de lejos, dije, qué tarea con mucha responsabilidad tiene el señor arzobispo y el padre Rafael González, y bueno, todo el equipo que trabajan para, pues, todo este proceso. En verdad, Padre, muchísimas gracias. Pues que Dios nos ayude. No se olviden, por favor, de pedir, les digo a todos mis hermanos que siguen esto, que pidamos al Señor, que la oración es la llave maestra para alcanzar estas gracias tan especiales que Dios concede a su pueblo, que son los ejemplos de santidad. Así Hay muchos ejemplos de maldad también, es. sí, no hay que cerrar los ojos ante eso, pero sobre ellos está
el ejemplo de santidad por la fuerza que radica en Dios y que vive en algunos de los fieles, en algunos de los que vamos al encuentro con Él. Así es, no hay que desanimarnos. No. No hay que desanimarnos. ¿Algo más que quiera agregar, No, padre? pues agradecerles la invitación a esta cabina. Yo no la conocía, no obstante que vengo constantemente aquí abajo. Así es. Pero como se está cerrado, pues no traba, ¿no? Sí. Pero los felicito y felicito a la Dirección de Comunicación Social del Arzobispado, felicito a Kyrios. A Kyrios el nombre es muy expresivo, Ho Kyrios del griego. Sí, es muy expresivo y bueno, pues esto es un espacio de comunicación. Así es. Que entiendo que el señor arzobispo se ha preocupado mucho por tenerlo así y creo que lo han logrado muy bien y dará muchos espacios evangelizadores desde estos micrófonos y desde esas pantallas. Así sea, padre. Así sea. Pues muchas gracias, padre, y nuevamente pues invitamos a el 12 de agosto 2024, Parroquia San Jerónimo, en Coatepec, Veracruz, a las 11 horas, misa de unción de enfermos. Preside el padre Rafael González Hernández, postulador del proceso de beatificación. Muchísimas gracias, Dios padre. les bendiga a todos. Gracias. Podemos finalizar con su bendición, padre, de gran favor. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, ruega, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Dios les bendiga a todos. Gracias, Padre. ¿Tú tienes